A propósito de que tengo en mis manos un calendario de lectura bíblica para todos los días de cada día del año, quiero hablar sobre esa palabra inspirada que podemos encontrar para cada oportunidad, en cada ocasión, y es cada palabra, cada cita que está escrita en la Biblia, esa palabra infalible, esa palabra de bendición que fue inspirada por Dios por medio de sus instrumentos útiles, que fueron aquellos por los cuales Dios dio esta palabra para que quedara escrita y fuera anidada en nuestros corazones. Hoy quiero hablar sobre la importancia de escudriñar la palabra, esa palabra viva y eficaz. Y quiero que nosotros consideremos algunos textos que nos van a ayudar para que podamos, pues, en nuestras mentes y en nuestros corazones, meditar en ellas y creer, crecer y utilizarla para nosotros reafirmar nuestra fe por medio de esa palabra que el Señor nos ha dado, que es su voz, que es la inspiración del Espíritu Santo que nos trae por medio de la Escritura. Y leer la Biblia es parte del ejercicio o de la práctica cristiana. Es leerla, deleitarse en ella y dejar que sea el Señor que por medio de su palabra y de su Santo Espíritu ministre tu mente y ministre tu corazón para que se abra ese entendimiento, se abra tu oído a esa voz y a ese consejo por medio de cada pasaje que está en la Biblia. Sea que leas un libro, que leas un capítulo, que leas un texto completo, tienes la oportunidad de extraer cosas nuevas, una perspectiva diferente, un análisis que es aplicable a una situación que estás viviendo. Y muchas personas que están iniciándose en la vida cristiana piensan que la Biblia es para eruditos, que la Biblia es para los pastores, que leer la Biblia depende mucho de el contexto cultural o del nivel de preparación que pueda tenerse como un experto en las escrituras. Pero el Espíritu Santo por medio de esta palabra puede guiar a una persona neófita, a una persona experimentada, a una persona madura en la fe, la puede guiar para que tenga entendimiento sobre lo que el Espíritu Santo trae a su vida y sobre todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando tú buscas esa revelación que viene de Dios en el libro sagrado de Dios, pues tú vas a encontrar muchos textos, mucha palabra, muchos consejos que van a cambiar tu vida, que te van a transformar. El Salmo 40 dice, por ejemplo, pacientemente esperé a Jehová, se acercó a mí y escuchó mi clamor. Y cuando estás en una espera, y tú dices, bueno, el Señor es mi pastor, el Señor me va a auxiliar, yo estoy creyendo en esa intervención que viene del Señor. Y quizás te estás desesperando porque no llega la respuesta. Vas al Salmo 40 y dice, pacientemente esperé a Jehová. O sea, sin desespero, con quietud, con confianza. También como vemos en el libro de Habacuc, que aunque la higuera no florezca, ni en las vides no haya frutos, ni aunque el olivo no dé su producto, me gozaré en Jehová, dijo el profeta Habacuc en el capítulo 3. También en los salmos vemos cómo se expresa tanta confianza, tanta palabra certera sobre lo que se está creyendo o sobre lo que se está esperando. Una guía de lectura puede ser una buena herramienta y acompañada de la oración es un complemento perfecto para cuando quieres pues estar en una comunión, en esa inspiración, buscando la inspiración en la palabra de Dios por medio de este ejercicio de espiritualidad. Y vemos cómo se nos revela la verdad por medio de la palabra de Dios. Y vemos cómo con frecuencia muchas personas
pues son sanadas, son ministradas, son libradas inclusive de las ataduras del pecado, de su falta de, vamos a decir, de intimidad con Dios, de su alejamiento, son vueltas a los caminos del Señor por medio de la palabra, porque toman en serio lo que es ministrado allí, lo que está escrito, porque Señor conoce los corazones y cuando se ora y se escudriña la palabra, pues definitivamente esa comunión con Dios permite que podamos pues entender lo que Dios está hablando, porque en la oración, nosotros cuando oramos, pues le oramos a Dios, pero cuando leemos su palabra, conocemos lo que Dios nos está hablando a nuestras vidas. Entonces es importante el estudiar la palabra porque nos enseña a conocer el carácter de Dios, la voluntad de Dios, las promesas que Él nos trae por medio de ella. Y el Señor pues trae respuestas sorprendentes muchas veces en medio de nuestra turbulencia, de nuestro pues desánimo y por medio de la oración y de esa devoción constante con el Señor y del escudriñamiento, el estudio de su palabra, pues nos podemos acercar más a la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque la obediencia es un acto clave en la vida del cristiano. Nosotros vamos a seguir lo que la palabra nos dice y en cada paso vamos a reconocer que el Señor es bueno y que Él puede transformar nuestras vidas. El salmista en el Salmo 139:23 dijo, Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Hay que tener una conexión y una intimidad profunda con Dios para orar de esta manera. Y nosotros podemos acercarnos libremente al trono de la gracia porque tenemos acceso al trono de la gracia de Dios y podemos interceder de manera directa, pero nos podemos rendir delante de su presencia. Y así como dijo el salmista, Señor, examíname, Señor, tú me conoces en lo íntimo, lo que siento, lo que pienso. Y el Señor no será indiferente a tu clamor, Él no será indiferente a tus lágrimas, a tu gemido, a tu petición, porque Él ama a sus hijos. A veces queremos que los demás entiendan o comprendan nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, que nos conozcan en esa profundidad que quizás para nosotros sería importante, pero quien conoce a fondo el corazón es Dios y Él utiliza su palabra para revelar, para escudriñar, para mostrar lo que hay en el corazón del hombre. Entonces, esa palabra de Dios que es viva, que es eficaz, que nos enseña que por medio de esa analogía que hace el autor, que el Dios va a lo interno por medio de lo que es la parte sensible, la parte viva de nuestro cuerpo, porque Él llega al alma y llega al espíritu. Entonces, así como Él, pues también se encarga de esa parte exterior, él también se encarga de la parte sensible, de la parte más blanda de nuestros corazones, de nuestra sensibilidad. Es así porque el Señor todo lo tiene bajo control, porque Él lo conoce todo y esa palabra de Dios que definitivamente es viva y es eficaz, es importante en Hebreos 4:12 la Biblia nos dice lo siguiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una palabra completa, una palabra que describe esas características que podemos encontrar en esta definición de lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, es una palabra que
que opera, que conmueve las fibras del corazón y del alma, que penetra profundamente más que cualquier otra cosa que nosotros pudiésemos pensar, porque el Señor discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el apóstol Pablo, pues él tenía como propósito explicar a través de ese contexto donde él pues ofrecía ese detalle en esta cita de Hebreos 4, verso 12, para hablar de cómo lo que está revelado en la palabra de Dios tiene poder para cambiar, para transformar las vidas de las personas. Y el propósito de Dios ha sido revelado desde el principio de los tiempos. Vemos el caso de los israelitas, de cómo ellos endurecieron el corazón y les faltó la fe, no tuvieron fe para ellos lograr entrar en la tierra prometida, en esa tierra, en ese reposo que Dios pues les quería dar. O sea, cuando fueron liberados de Egipto, ellos tenían la esperanza de entrar a la tierra prometida, pero eso les tomaría un tiempo. Llegar a ese lugar donde ellos iban a tener ese descanso, esa libertad, ese reposo. Entonces el apóstol Pablo hace una analogía y habla de esta promesa que Dios tiene para los que le siguen, a los que le buscan, de que tendrán un reposo y estarán pues bajo la gracia, con un propósito que ha sido revelado. Es un propósito que va a permitir que el hombre se conecte con Dios. Entonces, estas promesas que están basadas todas en las escrituras, pues vemos que no son una mera lista de palabras que están allí, sino que son palabras que vienen del mismo Dios, que son vivas, que son transformadoras, que traen un cambio, que operan a lo interno de la vida del ser humano y que muchas personas que están fuera viendo cómo personas que ya han buscado a Dios son transformadas desde la perspectiva espiritual, desde su conducta moral. Las personas dicen, wow, qué cambio ha tenido esta persona y quizás no lo pueden entender porque donde el hombre no llega, sí llega Dios. Es algo muy profundo porque comienza el Señor a moldear la vida de una persona y a cambiarla, a transformarla. Esta persona que antes no gustaba de ciertas prácticas, ciertos manejos o comportamientos, comienzan a mostrarse receptivas, a ayudar, a prestar un servicio, comienzan a mostrarse receptivas para leer la Biblia, sea con un patrón o de manera libre o de asistir a un estudio bíblico o comienzan a escuchar sermones, prédicas, a apuntar, a registrar esas notas para luego estudiarlas. Vemos cómo experimentan una realidad diferente por medio de esa palabra que es transformadora, que es viva, que puede discernir esos pensamientos y que también juzga las intenciones del hombre porque esa palabra de Dios habla, ministra, esa palabra llega al corazón. Entonces la persona comienza a tener una vida totalmente diferente en esa conexión directa con la palabra de Dios, porque una palabra que viene y que está plasmada en la Biblia, nos ayuda muchísimo a entender cómo es Dios y lo que Dios quiere que nosotros comprendamos conforme a lo que está revelado en las escrituras. Entonces el ser humano tiene una forma de caminar muy diferente cuando puede entender y puede sobre todo aplicar lo que dice la Biblia, que no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios que está allí plasmada, la palabra del Dios eterno. Entonces, Dios habla según las necesidades. De hecho, podemos ver en muchas Biblias, en la concordancia, porque a veces tenemos una Biblia, pero no sabemos que esas cosas están allí, así como aparecen mapas, aparecen descripciones. Nosotros podemos ver que si buscamos, por ejemplo, la palabra pesebre, encontramos una cita en Lucas 2:7
lo que dice esa cita, por ejemplo, lo acostó en un pesebre porque no había lugar, refiriéndose al niño Jesús en su nacimiento. Pero si vamos buscando por orden alfabético en esa concordancia y vamos buscando cómo entender algunos aspectos clave de la Biblia, por ejemplo, lo que es el reposo, ahí encontramos una infinidad de textos, de citas que nos hablan todo lo que la Biblia dice acerca del reposo. O sea que nosotros podemos crecer en estatura espiritual cuando nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, nos vamos involucrando, porque en la palabra de Dios pues vamos nosotros comprendiendo cómo es la verdad de Dios, esta verdad que Dios ha revelado. Nos podemos conectar con el Señor, con su grandeza, con su poder. Entonces, el Señor pues nos hace sentir su presencia, manifiesta su poder y nosotros podemos, por medio de las enseñanzas bíblicas y lo que está en las escrituras, podemos comprender cómo es Dios, cómo opera Dios, cómo se manifiesta en la vida del hombre y podemos dar testimonio porque su palabra va a producir efectos en nosotros, va a producir un efecto transformador en la persona que está buscándole y que busca esta revelación a través del Espíritu Santo, porque tiene una aplicación práctica para cada individuo que lee, que escudriña y que busca. Y nosotros podemos dedicar nuestra vida al Señor y seguir escudriñando en su palabra a través del tiempo, porque se complementa con esa reverencia de labios, de actitud en su presencia que nosotros tenemos, pero cuando muchas veces estamos en una necesidad y buscamos en la palabra de Dios, podemos entender lo que Dios está hablando a nuestros corazones. Él nos alienta, Él nos toma de la mano y nos dice, ven, hijo mío, que te quiero ayudar, que te quiero bendecir. El Señor abre tus ojos, abre tus oídos para que tú puedas entender lo que Él quiere decir. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 40, donde se ofrecen los detalles de la visión del templo que tuvo Ezequiel, a partir del verso 2 al 4 vemos lo que él describe y dice, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la puerta sur. Me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y nosotros lo que tenemos es que ir creciendo en esa estatura espiritual que nos va a ayudar a madurar y que nos va a traer esa confianza y ese, vamos a decir, ese dominio que nosotros necesitamos para poder caminar nosotros conforme a lo que Él nos va mostrando, porque de Dios viene la fortaleza. Nosotros podemos confiar en lo que Él nos dice por medio de su palabra, porque lo que tenemos es que seguir los pasos que el Señor nos va mostrando de cuál es esa voluntad y cómo Él quiere que nosotros le sirvamos. Y nosotros podemos buscar muchas citas, podemos buscar todo ese contexto, podemos ir viendo los textos y vamos a ir pues madurando y aprovechando todo lo que la palabra dice y vemos cómo tiene esa aplicación para el corazón del hombre, un hombre que es liberado, restaurado, santificado, transformado por el mismo Dios.
Y este es su mensaje abierto para todo aquel que tiene sed, que tiene hambre de lo de Dios, que tiene esa necesidad espiritual para venir ante su presencia, para conectarse con el Señor. En Isaías 55:1 vemos lo que la palabra nos dice. Todos los sedientos, venid a las aguas. O sea, las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas para tener ese acceso al trono del Señor por medio de la oración, de la búsqueda, de esa administración bonita que Dios hace a la vida del hombre. Y solamente tienes que aceptar ser lavado por la sangre de Cristo, reconocer al Señor como Dios y Salvador de tu vida y comenzar a buscarle, porque es así, y renovar tus fuerzas cuando te sientes que ya no tienes esa comunión bonita con Dios, esa intimidad, porque tus problemas te han alejado o tus circunstancias o tu trabajo, tus actividades te han alejado de Dios, pues puedes volver confiadamente a buscarle y el Señor va a traer pues ese refrescamiento que tú estás necesitando, dejando atrás lo que ha pasado y abrazando lo nuevo, lo que edifica, lo que te va a hacer crecer, lo que te va a permitir subir de nivel, porque nosotros tenemos que escalar de manera gradual, progresar espiritualmente. Eso es parte del caminar del cristiano. O sea, como dice Proverbios 4:18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces siempre podemos progresar, podemos mejorar, podemos ser transformados, podemos ser cambiados, podemos escalar en el nivel espiritual en el que vamos, o sea, pasar a una comunión más permanente, más continua con el Señor. Y esto se va logrando poco a poco, no hay por qué tener desesperación, porque esa gradualidad en la que vamos caminando por medio de la intimidad, de la meditación en la palabra de Dios, ese caminar por fe, esa ayuda que vamos recibiendo del Espíritu Santo, nos va ayudando a avanzar y a cambiar nuestra forma de pensar y a fortalecernos en la fe, porque el Señor nos va llevando a esa perfección, nos va ayudando en esa transformación y nos permite ser más semejantes a Cristo en ese perfeccionamiento que va logrando en cada uno. Y en esta versión que tengo conmigo acá, Colosenses 3:10 dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí habla de revestidos del nuevo hombre, ¿verdad? Es del nuevo hombre que tenemos que revestirnos en pensamientos, palabras, acciones. Ya nos vamos a ser iguales porque somos hechura del Señor, conforme a Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces vemos esta riqueza, este despliegue, este detalle que trae la Biblia sobre la forma de vivir la vida cristiana como personas que somos tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, y que nosotros debemos ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, conforme a primera de Tesalonicenses 5:23. Y lo importante es que la obra del Espíritu Santo se haga manifiesta en nuestras vidas. Es nosotros dar al Señor la honra, darle la gloria. Y ya al despedir este programa, pues quiero motivarte a vivir en Él, a vivir para Él, a tú permitir que el Señor sea tu Dios, que Él sea el Rey, Señor de tu vida y que puedas pues trabajar de verdad en su obra, construir ese fundamento importante para que también puedas disfrutar de esas riquezas, esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es importante pues subir de nivel, en nosotros seguir avanzando, no solamente por lo que hacemos en este mundo, sino alegrándonos, regocijándonos en el Señor, gozosos porque sabemos que
tenemos una esperanza eterna. Nosotros hemos logrado una comunión perfecta con nuestro Señor, con nuestro Salvador, y nosotros estamos dispuestos a seguir avanzando firmemente conforme a este llamado, porque el Espíritu Santo tiene control de nuestra vida. El Señor dirige nuestros pensamientos, nuestros pasos, y ya no somos los mismos. Así es que yo te invito a aceptar esta invitación de seguir al Señor y de afirmarte en Él y afirmarte en su palabra. Y en el libro de Cantares, capítulo 3 verso 2 dice así: y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Entonces, esa expresión, ese anhelo por el Señor, pues es de nosotros decir, como dijo la esposa del cantar, de este cantar, me levantaré, andaré, o sea, buscaré al Señor con toda mi alma. Y así es importante que vayamos en esa búsqueda, en ese caminar, para nosotros conectarnos con el alto, con el sublime, con el Dios que vive, con el nombre que es santo, el Dios sobre todo nombre. Y el Señor nos va a llevar de gloria en gloria, nos va a llevar, nos va a dar la victoria en cada paso que nosotros andemos, y eso pues nos permite entender que Dios es el Rey de la tierra, Él es que gobierna nuestra vida y Él es el Señor. Por eso busquemos a Dios en esa intimidad, en esa soledad. Este es un buen tiempo para escudriñar su palabra, porque nosotros tenemos que ocuparnos de las cosas que edifican y de las que permanecen. Así es que quiero que te quedes con este bonito mensaje para que tengas bendición y pues puedas siempre recordar, como dice el Salmo 133:3, que en el monte del Señor, en Sión, hay bendición y hay vida eterna que desciende como el rocío sobre los montes. Que Dios te bendiga grandemente y que tengas esa decisión, esa determinación y sobre todo ese amor por las cosas del Señor para que puedas crecer, avanzar y conocerle cada día más. Dios te guarde.